El tema de hoy hablaremos sobre los vicios del consentimiento. ¿Qué son los vicios del consentimiento? Los vicios del consentimiento son definidos como los defectos que afectan la conformidad de voluntades, es decir, que son componentes que impiden que el consentimiento pueda reunir las características necesarias para su validez. Existen 3 vicios del consentimiento y son el error, el dolo y la violencia. El artículo 1812 del Código Civil dispone que el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. El primero es el error. ¿Qué es el error? El error es la diferencia entre lo que se piensa y lo que es, y puede ser de hecho o de derecho. El error de hecho. El error de hecho es cuando existe una representación falsa de la realidad que influye en situaciones reales, como por ejemplo, pretendes comprar un auto, pero tú crees que es un auto normal y el que te lo vende te está vendiendo un auto de juguete. El error de derecho es la falta de conocimiento o ignorancia sobre la norma jurídica que regla el acto, como por ejemplo, si alguien quiere rentar su casa y se le hace firmar un contrato de compra y venta a plazos, esta persona se encontraría en un error de derecho y por lo tanto el contrato carecería de validez. En el artículo 1813 dice, el error de derecho hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se aprueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró, esté en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Artículo 1814. El error de cálculo solo da lugar a que se rectifique. El dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la realización consciente y voluntaria de un acto antijurídico, utilizados por una persona con el fin de que otra emita el consentimiento necesario para formar un contrato. Aunque existe una libertad de voluntad para dar el consentimiento, está limitada por el engaño. Se relaciona con otro concepto denominado mala fe, mismo que consiste en la disimulación del error de uno de los contratantes, así como no comunicar información que de haber tenido la contraparte hubiera impedido la celebración del contrato. Como por ejemplo, cuando se pone a la venta un carro averiado, en donde el vendedor ofrece su carro en perfecto estado sin que lo esté. Dolo en el Código Civil. Artículo 1815. Se entiende por dolo en los contratos cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir error o mantener en él a alguno de los contratantes, y por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido. Artículo 1816. El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico. Artículo 1817. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. La violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es la presión ilegítima de carácter física o psicológica que un sujeto ejercita en contra de otro para obtener su consentimiento en un acto jurídico. Por ejemplo, cuando una persona firma cualquier tipo de documento porque otra lo lleva o lo sujeta de la mano, o como por ejemplo, la firma de un contrato se realiza después de haber sufrido lesiones que han sido causadas con violencia. Violencia en el Código Civil. Artículo 1818. Es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga ésta de alguno de los contratantes o ya de un tercero, interesado o no en el contrato. Artículo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes
o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. Artículo 1820. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Artículo 1822. No es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o de la violencia. Artículo 1823. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo reclamar por semejantes vicios.